pronto había algunos que asistieron a la iglesia, se congregaron con determinados pastores, ¿no? Y uno cuando asiste a la iglesia y tiene esa amistad con los pastores, uno se apega pues a los pastores, al cariño, al aprecio, ¿no? Y a veces pues los pastores o partimos con el Señor o partimos a otro ministerio en otra comunidad, o también algunos pues optan por el mundo, ¿no? Pasa eso. Pero hay esa confianza con el acercamiento, esa comunión, esa asistencia y cariño con los pastores. Entonces algunos de pronto no están entre nosotros. Algunos quizás tuvieron que regresar a su ciudad, otros asistir a otra denominación, y por diferentes casos. Pero ¿sabe qué? Dios sigue siendo fiel a su iglesia. Él sigue del lado de su iglesia. Amén. Amén. Él nos dice, voy a dejarnos un ratito y luego voy a venir. No, Él es fiel. Mire, y como humanos sentimos pues cuando alguien no está, ¿no? Tristeza humana, normal. Uno se pregunta muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Cuando uno en su corazón y en su mente direcciona su alma, su propósito en ese Dios que es fiel, hermanos, allí nuestras lágrimas cobran fuerza. Allí nuestras enfermedades llegan a revertirse para ver la mano poderosa de Dios. Allí nuestras limitaciones, nuestras impotencias, allí en ese Dios fiel podemos revertir toda circunstancia y saber, hermano, que ese Dios fiel nos sigue sosteniendo y nos seguirá sosteniendo hasta cuando llegue el día que partamos con Él o que Él venga por su iglesia. Amén. Ese es el Dios fiel, no falla. Eso celebramos estos 48 años. A veces las personas cuando asisten a una congregación o a una denominación, entonces dicen, bueno, estoy asistiendo para ver cómo es la iglesia, cuál es su doctrina, a ver qué es. Y algunos dicen, bueno, voy visitando otra congregación para ver cuál escojo, ¿no? A ver cuál está la orden del cliente. Déjeme decirle, cuando usted reconoce quién es Dios y sabe que Dios es fiel, usted encontrará paz en su corazón, escúcheme, y sabrá que su vida en ese Dios tiene propósito, hermanos. Amén. Ese es el Dios fiel. A veces somos nosotros, ¿no?, los que elegimos, a ver, me gusta, no me gusta, bueno, voy a visitar otro. No, hermano, usted no es visitante, usted es hijo de Dios, miembro de la iglesia y participante de los sacrificios de Cristo. Por lo tanto, el momento en que usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador personal, su vida ya no le pertenece a usted, ni a una denominación, ni a una religión. El día que usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador personal, su vida le pertenece a ese Dios fiel, y ese Dios fiel va a pelear por usted. Amén. Hay momentos en que uno es desilusionado, es la verdad. Desilusionado por un líder pastoral, por un líder de la congregación. Es desilusionado, hermano. Los hombres fallan, los hombres son imperfectos. Dios es fiel, Dios nunca falla. Amén. Nunca falla. Nunca falla. Algunas personas cuando conversan conmigo, mire, yo fui a esta religión, fui a lo demás, fui a Hare Krishna y fui al final pasó por los brujos, todo lo pasó listo. Dice, no, ya no creo en Dios. Dice, aprobó de todo. Hermano, así usted pase lo que pase, venga lo que venga, pruebe lo que pruebe, Dios seguirá siendo fiel. Esa es la verdad. Y esa fidelidad nos lleva a un segundo punto: a ser una iglesia agradecida. ¿Sí o no? Una iglesia que agradecida. Agradecida, ¿saben por qué? Porque en esos momentos duros, difíciles, de enfermedad, muchas veces de dolor frente a la partida de un ser querido, hermano, jamás debe faltar a nuestro corazón gratitud a ese Dios fiel. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Nosotros no podemos entender en situaciones como tal. Cuestionamos un rompimiento matrimonial,
nos sentimos tristes por la partida de un ser querido. Nos preguntamos, pero si cree en Dios, ¿por qué se fue? Si tantas cosas. Déjeme decirle lo siguiente, que ningún problema, ninguna dificultad le robe de su corazón la gratitud que solo le pertenece a Dios. Jamás, hermano. Dígale a la persona que está a su lado, pase lo que pase en tu vida, nunca dejes de ser agradecido. Amén. 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 Eso es importante, hermano. Pastor, ¿cómo voy a agradecer frente a este problema? Claro, ¿sabe por qué? Porque nosotros queremos la resolución de ese problema inmediatamente, el aquí y ahora. Pero ese Dios fiel sabe cuándo, cómo, con quién y de la manera soberana. Lo que tú tienes que hacer en el momento de tu dificultad, de tu adversidad, seguir agradeciendo a Dios con todo tu corazón. Amén. Tengo este problema, tengo esta adversidad, Señor, pero seguiré agradeciéndote a ti. Pase lo que pase, aun cuando no entienda, aun cuando te pida y no tenga respuesta, Señor, mi corazón siempre será agradecido. Porque si tú en mi vida hiciste un milagro, estoy seguro que harás no solamente 2, sino muchos más milagros. Amén. Gratitud, la gratitud abre puertas, hermano. Y eso nos lleva a este texto maravilloso. Para terminar, quiero que vean este texto que dice en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 9 y 10. Amén. Estos 48 años celebramos la fidelidad, la gratitud, pero también nos lleva a este desafío: ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos, quiero que estas 4 cositas, 5 cositas, miren, diga a la persona que está al lado de usted, se lo diga: tú eres linaje escogido. Ya, no me lo diga a mí, dígale a la persona que está al lado. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. De pronto usted se estaba preguntando, pero si yo primera vez que vengo, pastor, usted no sabe, yo por ahí me doy mis... ¿Sabe lo que le decía una madre que oraba por su hijo cuando llegaba borracho? Le decía así: ahí viene el siervo de Dios. Y se le quitaba la borrachera. Pero ¿cómo me vas a decir así si yo soy borracho? Ah, es que yo no veo el presente, veo el futuro, veo lo que Dios ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Hermano, eso se escribió hace miles de años por revelación al apóstol Pedro, visualizando este tiempo de tanta injusticia, de tanta corrupción. Y en ese contexto en que le escribe cuando la iglesia es perseguida, le dice: ustedes son un pueblo diferente, son una generación diferente. ¿Sabe por qué? Porque son propiedad de Dios. Sobre sus corazones está sellado Made in Dios. ¿Ah? Pueblo que dice adquirido. Estos somos nosotros. Miren, la iglesia, y voy a aterrizar este texto para cada uno de los que estamos hoy aquí. La iglesia es divina, pero también la iglesia es humana. La iglesia es divina y la iglesia es humana. Y como iglesia divina,
le pertenece a Dios. Y como iglesia humana terrenal, tiene una misión. Amén. Amén. Porque muchas veces nosotros espiritualizamos todo. Hoy día estábamos con los hermanos, pero les voy a contar, pero todos me lo comen, ¿ah? Hemos hecho el frijol canario en leña y casi se nos quema, hermano. Casi se nos quema. Con la justa llegamos como enviados de Dios. Hubiéramos comido budín de frijol canario. Entonces, mientras que estábamos con los hermanos ahí, entonces yo voy y no saco, y justo había un palo de leña con un clavo y mi pie se mete en ese clavo. Y yo camino, pero no sé por qué, porque yo tenía un zapato de heavy que me pongo siempre cuando voy a trabajar. Entonces le digo al hermano, mira hermano, la tabla se ha pegado. Así. Y ¿sabe lo que dice el hermano? El diablo lo quiere ir. Entonces yo le digo, el diablo lo ha querido quemar el frijol canario. Le digo. Muchas veces espiritualizamos las cosas, hermano. Y nos sorprendemos y nos desilusionamos. Pero si es pastor, pero si es hermano, pero si asiste a la iglesia. Escúcheme, hermano, la iglesia le pertenece a Dios. Las denominaciones, las religiones, las congregaciones le pertenecen a todas las organizaciones humanas. La iglesia fue comprada en la cruz del Calvario por el sacrificio de Jesús, y por lo tanto esa iglesia que ha sido comprada con la sangre preciosa de Cristo, que le pertenece a Dios, es una iglesia protegida en medio de la adversidad. Amén. Escuchen, hermanos. Es divina, le pertenece a Dios. No es una institución o una organización más dentro de todas las organizaciones. Es divina. Mire, quiero leer lo que dice un teólogo. Dice así: la iglesia es diferente a cualquier otra organización humana, ya sea social, civil o religiosa. Es una constitución espiritual de la que el Hijo encarnado, el Dios hombre glorificado, es la cabeza, y donde los individuos nacidos por su espíritu vienen a ser sus miembros. Esa es la iglesia. Yo le decía a unos pastores amigos que ellos son de las asambleas de Dios. Tengo algunos amigos que son de los testigos de Jehová. Tengo otros amigos que son de otras denominación pentecostal. Y yo cuando los quedo mirando, les digo así: mira, el día que nosotros nos vayamos al cielo, si Dios quiere, si nos vamos, pero vamos a suponer que todos estamos en el cielo. La verdad es esta, le digo, hermano: todos vamos a ser del Nazareno. La iglesia le pertenece a Dios. Dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra quién. Contra su iglesia. Él pelea por su iglesia. ¿Vamos a experimentar tribulaciones? Sí, no tenga miedo. Ay, pastor, viene la Agenda 2030. Que venga, hermanito. Si Dios quiere, estaremos aquí, atravesaremos esa prueba, y si Dios quiere, nos llevará con Él lo que pase, sea que vivamos o sea que muramos. ¿Qué? No tengan miedo. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces eso nos lleva a un compromiso mayor todavía. Si hay una agenda que quiere degradar a la humanidad, si hay una agenda, hermano, que quiere distorsionar la mente del ser humano, nos lleva a una posición, pero no a un miedo. Sí, a un desafío, sí, de seguir predicando la verdad que hay solo en Cristo Jesús. Porque dice la Biblia: si el Hijo os libertare, verdaderamente ustedes van a ser libres, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No tengan miedo, nos desafía, claro que sí, hermano. Ay, pastor, no me caso ya porque no voy a tener hijos, van a sufrir, el agua se va a acabar. Hermano,
De todo va a haber. La iglesia le pertenece a Dios. Pero no hay que espiritualizar. La iglesia, hermanos, dice, ustedes son ese pueblo adquirido. Ustedes son ese pueblo, miren, hay una palabra que me encanta, dice, la asamblea de los que se congregan. La asamblea de los llamados, compuesta directamente por los hijos adoptados por Dios. De Él recibimos la vida, de Él recibimos su presencia y su palabra. De Él, hermanos, somos llamados para adorar y para propagar la fe del Evangelio. Es decir, depositaria de esa fe. La iglesia, cuando está en comunión con Cristo, es vital, es viviente y es orgánica. ¿Sabe quién la sostiene? No un buen predicador, no una buena institución. ¿Sabe quién sostiene la iglesia? La presencia del Espíritu Santo. Amén. 48 años que Dios nos permite. Pero también, hermano, la iglesia es terrenal, de este mundo, es humana, está compuesta por seres humanos imperfectos, que en un momento nos da la chiripiorca y mentiras. Que en un momento, hermano, dice alguien, ese hombre viejo, pastor. Alguno dice, ese hombre viejo de la costa, de la sierra y del selva, no sé, hermano. Sale esa situación allí que descontrola, es terrenal. Es el cuerpo de Cristo en esta tierra. ¿Sabe por qué muchas personas no quieren ir a congregarse o escuchar la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Creen en Dios, creen en el sacrificio de Cristo. Pero ¿sabe por qué muchas veces no quieren congregarse? Porque la iglesia da un mal testimonio. Nos amparamos en la misericordia de Dios, en el perdón de Dios. Pero ¿por qué no nos amparamos en el poder del Espíritu Santo? Porque dice, recibiremos poder y vamos a ser testigos de ese poder. Amén. Ese poder que santifica, ese poder santo, ese poder de lo alto que transforma mi vida y que me hace nueva criatura. Ese poder que, hermano, rompe todo yugo con el pasado y abre un destino diferente, un futuro diferente. Como lo dijo el apóstol Pablo, si alguien está en Cristo, entonces es nueva. Las cosas viejas pasan. Es terrenal. Es el cuerpo de Cristo en esta tierra, en esta comunidad. Cuando se hable de la iglesia, que pueda hablarse de Cristo. Cuando alguien te vea a ti, que vea a Cristo en ti. Amén. Cuando alguien, hermanos, te escuche a ti hablar de tu fe, alguien vea un logo allí de que tú adoras a Dios, no solamente ve el logo, sino que vea en tu corazón, en tus acciones, que Cristo está en ti. Por eso dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive ahora en mí. La iglesia, como humana, como terrenal, tiene que crecer a través de la verdad de la palabra de Dios. Crece y se desarrolla por medio de los dones, de los ministerios. Y la iglesia también, escúcheme esto, debe encarnarse en la comunidad. La iglesia no debe ser indiferente a las necesidades. Amén. ¿Sabe lo que he estado escuchando en estos días de los sociólogos? Decían lo siguiente: hay una extrema pobreza muy arraigada en la parte rural. Pero les voy a decir que en la parte rural, en la parte de la ciudad, hay no una pobreza extrema, pero hay una pobreza. Miren, 2 de cada 10 personas en una ciudad son pobres. Y 3 de cada 10 en una zona rural son de extrema pobreza. La iglesia debe encarnarse en la comunidad. Amén. ¿Qué significa encarnarse? Hacer suyas las necesidades que hoy atraviesan nuestra sociedad. Usted no puede dejarlos, abandonarlos.
Usted no puede ser indiferente como el levita, como el sacerdote que observando a ese hombre que había sido asaltado pasa de frente. Usted debe tomar la actitud del buen samaritano de acuerdo a la parábola de Jesús, que se detuvo, invirtió su tiempo, invirtió su amor, invirtió sus recursos por ver a la persona diferente. La indiferencia mata el corazón. La indiferencia mata la presencia de Dios. La indiferencia hace nula la verdad que aparentemente tú puedes conocer. Termino con estas palabras de una de las mujeres premio Nobel en el mundo. Ella dijo lo siguiente, y parafraseo lo siguiente: si el hombre no vive para servir, ¿qué dice? No sirve para vivir. Entonces yo lo he cambiado a lo siguiente: si la iglesia no vive para servir, no sirve para ser iglesia. Escuche, hermano. Escuche esto, es fuerte. Somos llamados a servir. Amén. ¿Somos llamados a qué? A servir. Quiero que se ponga de pie, por favor. Con alegría. No con competencia. No para que digan, yo hago más. No. Con alegría. Por eso los hermanos están preparando ese horneadito, ese arrocito con alegría. Por eso, mire, con alegría. Porque dice la palabra, el gozo del Señor, ¿qué es? Sírvale al Señor, hermano. Que su corazón, o sea, y en ese servicio, usted se va a encontrar con personas fuertes, duras, hermano. ¿Para qué me sirves a mí? No me sirvas. Tenga paciencia. El Señor dijo lo siguiente: yo no he venido para que me sirvan, sino he venido ¿para qué? Para servir. La iglesia, si hay una forma, y escuche esto, en que la iglesia se encarna en la comunidad, es sirviendo al prójimo. Es sirviendo, hermano. No se merecen seguramente. Me dice una hermana, pastor, le damos ese tupper de comida y a la abuelita está fumando su cigarro, no sé, mejor que ya no, tranquilo. Dios no lo llamó para eso a usted. Dios lo llamó para servir. Para servir. Escuche, hermano. Escuche, por favor. Y la mejor forma que usted tiene para servir, le enseño. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levante la mano todos los esposos. Va a poner en práctica esto. ¿Va a servir a quién? A su esposa. ¿Cuántas hermanas esposas dicen amén? Ya, esposa crudera, la esposa diga, ya ves, mira, el pastor te está enseñando. No vaya a ser como un hermano y me diga, pastor, usted enseñando que a la esposa hay que darle 1,000 soles para que vaya a la estética ahí, para que... Yo le dije eso, digo, hermano, no, usted se ha dicho. No he dicho eso. Sirva a la esposa, sirva a sus hijos. Y sirva ¿cómo? No sirva porque el pastor le ha dicho, porque... No, sirva a sus hijos, hermano. Que usted sea Jesús, el Jesús encarnado en casa. El Jesús encarnado en su comunidad, en el edificio que vive. Usted es ese Jesús que pone la pausa, que va colocando la dirección para que todos vivamos mejor cada día. Jesús entre nosotros, el Jesús encarnado, el Jesús que extiende la mano al caído. Esa iglesia, hermano, que ve por el desnudo, que ve por el extranjero, que ve por la viuda, que ve por el huérfano, que ve por el hambriento y por el enfermo, y que ve por la persona que está en la cárcel. Amén. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Quizás otra denominación está encargada de ir a la cárcel, otra denominación está encargada de ir a los hospitales. Esa es la iglesia. Y nos gozamos, hermano. No competimos con nadie.
Nos gozamos, ¿sabe por qué? Porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso, escuche, con este termino, servir a Dios es un honor. Dígalo conmigo, 2, 3. Pero dígalo con fuerza. Vamos a la cuenta de 3. 2, 3. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y de esta manera podemos mostrar, dice, aquel que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. Y una de esas grandes virtudes es la sencillez, la humildad, el servicio, el corazón que se humilla. Ese es el Cristo encarnado. Yo quiero animarle a que usted siga adelante en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo, hermanos, es cuando servimos a la iglesia. Empecemos por casa, por nuestra comunidad. A veces hay que servir con lágrimas, pero con gozo. A veces hay que dar esa milla extra, pero con gozo. ¿Sabe por qué? Porque es un honor servir al Señor. Ya está. Cuando Dios nos permita tener años en esta vida, seguiremos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Sea aquí, en otro lugar, seguiremos sirviendo al Señor. ¿Puede cantar conmigo? En mi vida